que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que comparte este tiempo con nosotros a través de este medio. Quiero en esta oportunidad poder compartir una palabra que se encuentra en el libro de Jeremías, que precisamente habla de ese momento en donde el individuo debería tomarse un momento adecuado como para detenerse en su andar, en su vida, y entonces poder evaluar aquellas cosas que está haciendo para poder entender de qué se tratan profundamente, y por otro lado también cuáles son aquellas que hay que mejorar, cuáles hay que cambiar o cuáles hay que corregir. Y esto desde ya, Dios conociendo cómo funcionamos cada uno de nosotros, los seres humanos, también trata de hacerle entender a la persona en aquel momento, cuando habla a través de Jeremías, que habitaba en esos días, que es necesario precisamente detenerse en algún momento de la vida para ver sobre qué estamos parados, hacia dónde estamos yendo, y tener la oportunidad de poder cambiar de rumbo si el rumbo que hemos tomado quizás no sea el correcto. Y Jeremías en el capítulo 6, versos 16 y 17, dice de este modo, inspirado por el Espíritu de Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Y estos dos versículos son los que quiero considerar para la reflexión de este. Y hay algo que siempre sucede, o por lo menos es muy notable en la vida de cada uno de los seres humanos. Y para no decir que sucede al 100%, vamos a decir que sucede muy a menudo. Y es precisamente desafiar lo establecido. No sé si en todas las sociedades o en todos los grupos culturales sucede como sucede aquí en Latinoamérica, pero yo creo que en Latinoamérica intentamos todo el tiempo ser especialistas, y es en desafiar lo que ya está establecido por las autoridades o por el lugar en donde nosotros nos desarrollamos también como parte de esos grupos sociales. Y es una cosa que constantemente sucede. Falta que exista una ley para que entonces
la persona empieza a pensar a ver cómo puede hacer para pasar por encima o por el costado de esa ley y hacer lo que mejor le parece. Y esto se ve muy a menudo. Ahora, pensar que cada uno puede hacer lo que se le plazca en un lugar o en un modelo de convivencia en donde ya las normas están establecidas o las leyes ya están establecidas y que por lo tanto deben funcionar conforme a esas leyes y de esa forma. Y querer entonces hacer lo que a uno le plazca sin acarrear consecuencias, yo creo que es muy poco probable, porque por algo se establecen las normas y las leyes para dar un formato de vida a todos esos lugares en donde precisamente funcionan de esta manera. En definitiva, esto ocurre en todas las sociedades del mundo. Ahora, querer hacer esto se emparenta mucho con aquella palabra que se denomina o se llama anarquía. Anarquía que precisamente es la intención, el deseo, las ganas de pretender uno hacer lo que quiera porque falta autoridad en el lugar en donde uno se mueve o precisamente por la debilidad de esa misma autoridad o como lo dije al principio, por desafiar precisamente esa autoridad que funciona en ese determinado sitio. Ahora, la palabra anarquía tiene varias formas de poder expresarla o interpretarla, porque también depende de qué lado de pensamiento surge como para poder darle la evaluación. Pero en definitiva, si uno iría a la raíz misma de esta palabra, significa desconcierto, confusión, caos, barullo, o sea, emparentado con todo lo que es el desorden. Es precisamente el significado de esta palabra. Y en todo caso, entonces, uno tendría que poder evaluar que aquel que intenta vivir de ese modo, desafiando lo establecido por la autoridad, seguramente va a recibir sus llamados de atención. En el momento en que se ha identificado y que se sepa quién es el individuo que está haciendo esto, va a recibir sus llamados de atención que le van a señalar su mal proceder o su proceder fuera de las normas o de lo que está establecido como parte de ese grupo social. Ahora, si su respuesta es una actitud desafiante a este llamado de atención y hasta empecinada para continuar con su conducta, bueno, por otro lado, muy seguro va a tener sus consecuencias. Y a medida que siga insistiendo en su proceder, las consecuencias o los resultados van a ir agravándose en contra de su persona. Y la sensatez, yo creo que diría, a ver, paremos un poco, evaluemos bien la situación, a ver, vamos a intentar tener una idea más clara de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque de esta manera es evidente que estamos fuera de foco, encarando las cosas, o no es este el lugar en donde lo tenemos que hacer, o aquí no corresponde este tipo de conductas. Eso haría la sensatez. O sea, prestar oídos al llamado de atención, a la alerta que se genera ante algo que uno está haciendo desde un modo incorrecto. Pero bueno, yo veía esta actitud en estos días y hizo falta que se dijera de parte de las autoridades, a menos que sea sumamente necesario, que tenga un permiso y que dé una razón que se corresponda con el momento que vivimos, todos tienen que permanecer dentro de sus hogares. No pueden salir por salir. Hizo falta que se diga eso para que
haya un grupo determinado de personas, cada uno por su lado, tratando de hacer lo que se dijo, no hay que hacer. Dicen, no visiten a otras personas, no hagan reuniones o grupos donde generen fiestas y entonces se encuentren una cantidad de personas que puedan resultar esa actitud inconveniente al momento que vivimos. Faltó que se diga eso para que se descubriera que en muchos lugares sucedían asados, sucedían cumpleaños, se juntaba gente. Y en muchos casos hasta algunos representantes de las autoridades en algunos de esos lugares en donde la policía tuvo que intervenir. Hacía falta que se diga, tienen que andar con permiso para que surjan personas sin permiso en la calle, andando como si lo tuvieran. Y uno ve constantemente esta situación y entonces cada vez se va agravando más la pena que va a sufrir aquel que una y otra vez entonces desafía las normas o lo que está establecido. ¿Por qué yo digo todas estas cosas como para dar introducción a esta palabra que vamos a ver? Porque la palabra de Dios está hablándole al individuo, a la persona, al ser humano, que en ese momento habitaba allí en Israel, en Jerusalén, y que más allá de habitar en un determinado lugar, sin embargo es evidente que en el ser humano hay cosas que se repiten más allá de donde viva o donde esté. Y entonces es aquí en donde la palabra del Señor sale del contexto mismo en donde fue hablada, que en ese tiempo fue hablada allí, en el Oriente, y que entonces se puede trasladar a todo ser humano en todo lugar del mundo. Porque evidentemente hay un elemento que nos hace muy iguales en estos aspectos, y es nuestras maneras de proceder a partir de lo que llamamos el corazón humano o la conducta humana. Entonces, había todo un problema muy serio que se suscitaba en medio del pueblo de Israel y que una y otra vez Dios había hecho sonar voces de alerta, precisamente por medio de los profetas. No solamente a través de los profetas que daban palabras enviados por Dios a los oídos de aquellos pueblos, sino que también a través de señales que iban sucediéndose, pero que sin embargo ellos, a pesar de estos llamados de atención por medio de los profetas y por medio de las señales que en muchos momentos Dios también envió a aquellos grupos de personas, sin embargo ellos seguían en la misma, seguían desafiando lo que Dios había establecido como normas de vida para que entonces le fuera bien a la persona humana sobre esta tierra. Y entonces allí el profeta Jeremías levanta su voz y, enviado por Dios, les dice, paren un poco, paraos en los caminos. A ver, deténganse un poco en esta carrera de vida que están llevando. Deténganse un poco para evaluar, a ver qué es lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. ¿A fin de qué? A fin de corregir lo que estaba fuera de lugar. Por otro lado, párense un poco, deténganse un poco. A ver, hagan un balance. Miren si el camino que han tomado y que están caminando hace tiempo empecinadamente los está conduciendo a un estado mejor o a un estado peor. Evalúen a ver si el camino es el correcto que ustedes han decidido. ¿Y cómo se van a dar cuenta? En función de todo aquello que van viviendo y que les va pasando. Dense cuenta que hay un momento del camino en donde veníamos bien, podríamos decir, y hay otro momento en donde es evidente que no nos desviamos. ¿Por qué? Y porque
las cosas no están funcionando como aparentemente deberían ser. Recuerdo alguna vez, hace unos años atrás, visitando Marruecos, recorríamos un camino desde la zona del desierto hacia otro lugar en donde teníamos que cruzar lo que se denomina el Atlas, o sea, montañas allí. Entonces era todo un cruce de montañas de muchas horas para poder llegar a la otra parte del territorio al cual queríamos dirigir. Y hubo algún momento del día, porque comenzamos ese andar a media mañana, porque habíamos dormido en una parte ya entrando en aquel lugar, y recuerdo que empezamos a andar, íbamos en vehículos, ¿verdad? Éramos varios, y pasaron las horas, no llegábamos a ningún lugar. Y entonces ya el camino, cada vez se veían menos vehículos, cruzábamos cada tanto algunos. Ya nos tomó la tarde, seguíamos sin ver nada que se pudiera considerar que estábamos cerca de algún pueblo. Y cada vez no veíamos vehículo en el camino hasta que llegó el atardecer y ya nuestro camino comenzó a estrecharse. Ya no era una ruta tan evidentemente tan transitada, porque hasta el pasto y algunas cosas habían crecido allí sobre la misma ruta que íbamos yendo. Y entonces nos dimos cuenta que habíamos cerrado el camino. Y finalmente pudimos llegar a un lugar en donde tampoco teníamos mucho donde parar y tuvimos que dormir todos. Como se nos prestó un lugar, allí todos tirados en el piso, tuvimos que pasar la noche. Y al día siguiente recién, poder, después de averiguar bien, poder retomar el rumbo que nos llevaba al camino que nosotros teníamos que haber andado, pero que evidentemente en algún momento nos desviamos y no nos dimos cuenta. Por eso fuimos a parar allí. Entonces, Dios le hablaba a este pueblo, viendo que habían en algún momento comenzado a errar el camino. Venían caminando bien, hasta que en un momento determinado les pareció mejor hacer lo que a ellos se les ocurría hacer, y no seguir las señales, ni tampoco escuchar los alertas, sencillamente dar rienda suelta a su parecer. Y entonces llega el momento límite en donde Dios tiene que ser muy objetivo en cuanto no solo el alerta, sino también a todo lo que iba a acarrear este empecinamiento personal de esta gente de seguir a pesar del llamado de atención de parte de Dios. La vida que ustedes están llevando, les decía Dios a través de los profetas, no es la que corresponde. Si uno mira, usted lee allí el capítulo 6, puede leer capítulos anteriores también, pero lea el capítulo 6, tanto el antes de estos versículos como el después de estos versículos, en donde Dios habla específicamente sobre las conductas de ellos y el resultado luego que iba a acarrear este tipo de conductas. Ellos nunca se detienen para tomarse el tiempo de evaluar que están haciendo mal y que entonces están funcionando fuera de lo establecido por Dios, y que es difícil que así puedan continuar mucho tiempo, y que no va a pasar mucho hasta que ellos empiecen a cosechar las consecuencias de ese mal proceder en el cual insisten continuar a pesar de las alertas de parte de Dios. Y entonces
Él les dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿sí? Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Evidentemente había posibilidades de mejorar. Había posibilidades de enmendar el error de haber tomado caminos que no eran los que correspondían. Se podía todavía buscar una solución para la vida que ellos llevaban en ese tiempo. Y entonces Dios les dice, pregunten. O sea, no se queden con lo que a ustedes les parece solamente y hagan lo que... No, nos pregunten a ver cómo tienen que ser las cosas, ya que ustedes a lo mejor no tienen la claridad en este momento de poder evaluar en forma inteligente. Pero pregunten. Y a ver, fíjense de qué manera eran las cosas antes y que funcionaban bien y que producían buenos resultados. Busquen la manera de poder acercarse al conocimiento de esto, porque entonces allí van a poder ellos ver dónde estaba su error. Pero dice, pero no quisieron, no lo quisieron hacer. Y aún él le agregaba algo más, porque si ustedes corrigen esto, van a encontrar descanso para sus almas. Y esto es algo que es muy llamativo, porque pasó o vivió esto la gente de aquel tiempo por el empecinamiento en sus malas conductas, por no querer corregir. Y lo vive hoy la gente, que creo que uno de los bienes más preciados del ser humano es precisamente paz interior, bienestar interior, descanso interior. Porque como siempre se ha dicho, uno puede físicamente cansarse desarrollando un trabajo o lo que fuere, pero vuelve a su hogar o a su lugar, descansa físicamente y se repone. Pero cuando el cansancio no está en términos externos o físicos y el cansancio está adentro de nuestra vida, o la falta de descanso, es allí en donde cada uno de nosotros empezamos a tener serios problemas, porque seguramente no nos vamos a sentir bien. Seguramente vamos a empezar a notar que todo lo que hace a nuestra vida comienza a tener comportamientos que no son los normales, que no son los usuales. Allí es donde la vida comienza a desvirtuarse de algún modo. En nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestro humor, en nuestra sensación de bienestar, que seguramente irá cambiándose por malestar. Y es lo que hoy también forma parte de la vida. Y es un bien tan preciado que todos quieren tenerlo. Pero no siempre todos quieren detenerse en su forma de vida, como le ocurría al pueblo en aquellos días. Claro que ellos deseaban eso, por eso Dios les decía, y van a encontrar lo que ustedes necesitan, descanso para sus almas. Pero sin embargo, ellos sabían, reconocían que necesitaban interiormente algo no estaba funcionando bien allí. Necesitaban descanso, necesitaban paz, necesitaban bienestar en su vida interior. Pero por otro lado no querían detenerse. Y vivían otra vez hacia adelante, desafiando aquello que Dios había establecido, o por aquello a lo cual Dios se refería cuando les hacía llamados de atención, o alertas a través de aquellos hombres que Él levantaba en cada generación, para que les hablara y los hiciera volver de sus malos caminos. Y entonces dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, no vamos a cambiar.
no queremos pararnos en el camino, tampoco nos interesa saber si hay otros caminos mejores. Hemos elegido y vamos a vivir de esta manera. O sea, una actitud desafiante, resistiéndose a querer remediar aquello que está mal hecho y sabiendo que hay cosas que se necesitan cambiar, pero sin querer cambiarlas. Allí es cuando cada uno de nosotros como seres humanos desafiamos lo que está establecido, y lo que está establecido por la autoridad máxima, que es precisamente Dios. Y que a pesar de todos los llamados que Él va haciendo a nuestra vida de una o de otra manera, sin embargo nosotros seguimos adelante, desoyendo precisamente estos mensajes, desoyendo precisamente las alertas que nos indican que tenemos que cambiar. Y dice el versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas, o sea, gente que grite desde sus lugares diciéndole, paren un poco, están yendo hacia un camino errado. Y les dice atalayas que dijesen, escuchen al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Con una actitud de aunque uno no quiera reconocerlo, de soberbia absoluta, de orgullo personal, para decir yo quiero hacer esto y a mí nadie me puede decir que no. Yo quiero vivir de esta manera y tengo la libertad de poder hacerlo. ¿Quién me va a decir? Como solemos muchas veces hablar, yo me hago cargo de lo que hago, pero a veces uno no puede hacerse cargo ni de su propia vida. Y pretender hacerse cargo de sus conductas, del resultado de sus conductas, me parece medio una utopía. Y entonces, pero así somos, y así respondemos en muchos momentos. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios? La intención de Dios era esperar, o sea, este reacomodamiento en la vida de ellos, por lo menos la intención de querer hacer. Y Dios de su lado dispuesto a ayudarles para que lo logren. Y entonces ante la resistencia, finalmente, si usted lee los versículos posteriores, se va a encontrar con el resultado de esa actitud. Allí entonces Dios les enumera todos los resultados, las consecuencias que ellos iban a tener. Y en definitiva nadie, ni yo ni nadie, tiene que disculpar a Dios, ni querer hacerlo, o ni querer mostrarlo tan bueno como para que Dios no pueda ejercer su suprema autoridad, ni su soberanía en cuanto a lo que decida o ha decidido y ha establecido para el ser humano. Yo no voy a disculpar a Dios de lo que Dios después dice que sucedería en la vida de aquellos que intentan en ese momento de la historia desafiar lo establecido. Pero todo esto, trasladándolo a los tiempos, es también lo que nos sucede a nosotros. Creo que después de este periodo de tiempo en donde transitamos esta pandemia, que nos ha sacado el enfoque de un montón de otras cosas que son también sumamente importantes, pero que sin embargo esta pandemia se ha robado el escenario total. Y yo escucho a muchas personas decir, bueno, seguramente habrá muchas cosas que vamos a aprender en este tiempo. Y otros decir, con un poquito más de duda, espero que algo aprendamos después que haya terminado este tiempo. La verdad es que yo creo que, como no quisimos parar, nos encontramos ante un estado de situación en la cual tuvimos que parar, sí o sí. Como no nos quisimos detener a evaluar,
tuvimos que detenernos, aunque no estaba en nuestros planes. Y este tiempo, más allá de estar dentro de nuestros hogares, seguramente en algunas instancias de él, nos habrá permitido reflexionar sobre el porqué y el para qué de muchas cosas. Como aquel caso en donde, por lo que yo leí en una nota, quizás no en las palabras exactas que yo lo voy a decir, pero la hija de una persona millonaria que murió en Europa, dijo: mi padre era millonario. En otras palabras, dinero no faltaba. Pero murió tratando de conseguir un poco de aire, un poco de oxígeno, para poder seguir viviendo. El dinero está acá, quedó en casa, pero él ya no está. Aquella reflexión de aquella hija que pierde a su padre en medio de todo este tiempo, con esas características tan definidas y en tan pocas palabras, daba a entender un aprendizaje de la vida, en donde para ella, evidentemente, el dinero tenía sus límites. Y no es cierto que compra todo. Hay cosas que ni el dinero puede comprar. Y creo que casos como estos se han suscitado alrededor del mundo. Pero yo me preguntaba mientras miraba esta palabra, ¿será esto otra vez, que por cierto para mí lo es, un llamado de atención para todos nosotros? ¿Será esto una atalaya que hace sonar la trompeta diciendo: oigan, miren, vean, vívanlo ustedes mismos? ¿De qué se trata todo esto? Para que entonces podamos, más allá de que querramos o no, como nos ha sucedido, habernos detenido en el camino y entonces poder encauzar nuestra vida, si encontramos que en muchos de estos casos a lo mejor no estamos caminando por el camino correcto, no estamos llevando a cabo las cosas del modo en que deberían ser. En este tiempo en donde todo se detuvo, uno vio a los animales salir desde sus lugares de escondite, desde los montes, desde las selvas y recorrer lugares que antiguamente también fueron. Ganar las ciudades, el centro mismo de algunas ciudades importantes, todo tipo de animales. Y pasear en paz por aquellos sitios. Y uno entonces allí pensó por un momento, y lo he visto en todas las redes, expresarse sobre el tema y reconocer que somos nosotros, como dijo alguien, el peor virus evidentemente fuimos nosotros hasta aquí, contra esta naturaleza que nos fue regalada. Pero yo digo, cuando pase este tiempo, ¿será para que seamos mejores? ¿O solamente será para haber dejado pasar otra vez un llamado de atención, un sonido de trompeta, y haber transitado solamente un tiempo de miedo, de susto, y que luego volvamos otra vez a la misma de siempre, desafiando lo que Dios ha establecido, para finalmente terminar con los resultados, que seguramente no serán los mejores? Porque hoy nos damos cuenta de todo el daño que hemos hecho, aún a la naturaleza que nos regala tanto. Pero apenas pasó un poco la pandemia de algunos lugares, ya otra vez el humo comenzó a ganar el aire, los animales vuelven otra vez a sus lugares y el ser humano otra vez comienza con sus corridas. ¿Hacia dónde? Paraos en los caminos y mirad cuál sea el mejor de ellos, cuál es la senda correcta. Y entonces andad por él, dice Dios. Que este tiempo sea un tiempo en donde
no solamente sea para mirar como un dibujo animado, como una serie en nuestros televisores de una película o una serie, haber visto por un tiempo en donde estábamos dentro de nuestras casas el estado de situación en el cual vivíamos, y que luego, como cuando apagamos el televisor y pasamos a otro aspecto de la vida y hasta olvidándonos de lo que vimos, entonces seguimos como si nada adelante. Que no nos vaya a suceder así. Que este tiempo lo podamos aprovechar de tal manera que cuando salgamos de él, nuestra vida pueda apuntar a mejores cosas. Nuestra forma de ver a Dios sea mejorada, buscando que sea la correcta, que nuestra manera de relacionarnos con Dios sea de la mejor forma, a la manera de Él, no a la que a nosotros se nos ocurre. Que la palabra tenga para nosotros la autoridad que debe tener y que no la relativicemos en función de nuestra opinión y de lo que a nosotros nos cae mejor. Que nuestro servicio a Dios no tenga el entusiasmo del momento y el estar de acuerdo o no con todas las cosas, y si no es así, entonces no lo hacemos. Que sea un servicio para Dios. Y que todo lo que en nuestra vida pueda llegar a llevar a cabo, que lo pueda hacer como siempre se nos enseñó desde la palabra de Dios. Pero que no nos dispusimos a aprender, a veces a pesar de los años que conocemos a Dios. Que todas las cosas las hagamos como para Dios. No lo aprendimos a eso. Y necesitamos aprender. Este tiempo de detenernos y de poder ocuparnos en la palabra, en la búsqueda de Dios, también nos permita mirarnos para adentro, a fin de poder corregir todo aquello que no está bien, porque para algo Dios nos hizo detener. Algo nos está queriendo decir y necesitamos tener oídos para oír y ojos para ver todo lo que está sucediendo. Y que cuando todo esto haya terminado, no haya sido en vano el llamado de atención de Dios para toda la humanidad, pero en manera especial para nosotros que le conocemos, que no haya sido en vano, que realmente Él pueda contar con hijos mejores cuando todo esto termine, con corazones disponibles, sinceramente disponibles para llevar a cabo su obra, y con personas que le amen a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. Que el Señor nos ayude para que este tiempo no sea tiempo perdido, sino que pueda ser un tiempo que marque un antes y un después, no solamente en la situación de ciudadanos comunes de una nación o del mundo, sino en nuestra situación de relación como hijos de Dios con Él, y con todo lo que tenemos que llevar a cabo y que nos falta todavía y es mucho. Que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros para poder aprovechar este tiempo que Dios nos dio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios te bendiga. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, Dios. Espero en ti. Renuévame con tu Espíritu, Jesús. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies. Rendido te
presencia en mí, guía mi